Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda Libra que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Libra, aquí hay algo en la vida de ustedes que se está moviendo, pero con extrema lentitud. Esto avanza, pero en cámara lenta. No es que esté estático, no es que esté inamovible, pero sí el avance es extremadamente lento. Esto podría referirse a algún negocio que hiciste y querías ver, pues, por supuesto, ya el dinero retornando a ti o viendo clientes que estén llegando a tu negocio. Pero definitivamente aquí sí están llegando, lo que están llegando es poco a poco. Si tienes algo que vendes, algún producto, algún servicio, pues definitivamente sí estás teniendo clientes, pero no exactamente como tú esperabas que los ibas a tener. Esto es algo seguro, algo estable, algo fijo, algo que está entrando, pero goteo, mucho goteo, poco a poco. No está entrando en la abundancia que tú esperabas que entrara. Si es un empleo en el que estás, pues definitivamente quizás tú pensabas que te iban a aumentar el salario antes de lo que está actualmente. No te han aumentado el salario como tú quisieras. Tienes un salario estable, tienes un trabajo bastante bien, pero definitivamente no es lo que tú querías. Aquí hay algo que está como que bloqueado, como que estancado y que avanza, pero demasiado lento, extremadamente lento. El Caballero de Oros, esto viene en cámara lenta, señores. Y por supuesto, aquí ustedes se sienten bloqueados, se sienten frustrados. Es como si quisieran avanzar y no pudieran. Este Caballero de Oros quizás sí te esté dando para tus gastos básicos, pero cosas que querrías hacer, pues evidentemente no las estás pudiendo hacer porque esto aquí lo sientes bloqueado. Quizás quieres cambiarte de empleo para otro empleo y no puedas hacerlo porque tengas que cumplir quizás con ciertos requisitos, con cierto tiempo en ese trabajo. También esto me podría estar hablando de deudas, me podría estar hablando de que tus tarjetas de créditos podrías tener deudas o algún préstamo bancario que pediste o algún financiamiento y definitivamente no lo estás pudiendo pagar a la velocidad que tú quisieras. ¿Por qué? Porque eso lo estás pagando extremadamente lento. Quizás lo que estás ganando actualmente no te permite hacer esos pagos lo suficientemente rápido como tú pensabas. Y eso, pues, por supuesto, te está manteniendo estancado. ¿Por qué te digo préstamos bancarios o crédito que podrías estar teniendo? Porque inmediatamente me sale acá detrás el As de Oros. Y el As de Oro me dice que si hay dinero disponible para ustedes. El As de Oro me está indicando de que aquí viene dinero. Aquí anuncia la llegada de noticias sobre dinero, sobre ganancias que van a estar llegando de golpe. Esto no va a llegar porque tú hiciste un esfuerzo previo ni por tu trabajo, no. Por esa parte no va a llegar el dinero. El dinero este llega por un regalo, llega por un bono, llega por una compensación, llega por un premio que te sacas, por un regalo que te hacen, en fin. Esto es dinero o una oportunidad económica abundante, pero que te llega sin que tú te hayas esforzado. Y también es algo que es inesperado y por supuesto te va a estar generando satisfacción y muchísima felicidad. ¿Por qué? Porque vas a poder salir de este 8 de espadas, de esto que te tenía bloqueado. Pues definitivamente hay dinero que llega para que quizás si tienes deudas que te están trancando, que te están limitando tu avance, pues las puedas estar eliminando, las puedas estar pagando por completo. Vamos a ver qué cartas acompañan al 7 de bastos. Libra, aquí con este 7 de bastos, definitivamente ustedes van a estar defendiendo su posición, sus puntos de vista. Están en una posición ganadora, pero eso no significa que haya personas que no están de acuerdo quizás con lo que tú piensas o con lo que tú haces. Pero definitivamente aquí tú vas a estar defendiéndote y defendiéndote como gato boca arriba. Y estás, por supuesto, en la posición de ganar. Tú tienes aquí la razón. Tú tienes tus puntos de vista bien claros y vas a estar defendiéndolo cueste lo que cueste. Tienes muchísima claridad mental, me está diciendo acá la Reina de Espadas. Tienes todos los objetivos que quieres hacer bien claros, bien definidos. Aquí vas a estar utilizando tu agilidad mental. Esta carta de la Reina de Espadas definitivamente me está indicando de que vas a cortar con lo que no sirve y que no te vas a estar dejando guiar por las emociones, o que no deberías dejarte guiar por las emociones. Esta Reina de Espadas en cuestiones económicas, en cuestiones de trabajo, hace las cosas que tiene que hacer de forma lógica, de forma práctica.
aunque duela, hace lo que tiene que hacer sin que las emociones nublen su juicio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes tienen que pagar una deuda, ejemplo, tienes que pagar una deuda porque la tienes acá y quieres comprarte, no sé, un viaje a X lado porque te gusta, porque quieres hacerlo, o tu familia quiere hacerlo, quizás tu familia quiera otra cosa, quiera comprar otra cosa, pero tú tienes estas deudas. Pues bien, tu agilidad mental, tu capacidad mental te va a dar la suficiente interés para decir, ok, ustedes quieren, no sé, un viaje o quieren X cosas, pero no, lamentablemente eso no va a ser, hay que pagar estas deudas y se va a pagar primero. Y es lo que vas a estar haciendo. O simplemente quieres cambiarte quizás de empleo y vas a estar diciendo, sí, conozco a las personas de este empleo, son muy amigas mías, me llevo perfectamente bien con ellos, quizás tenga que empezar en otro puesto donde no conozca a nadie, donde no sé cómo son los jefes, pero en este empleo no me están pagando lo suficiente. Por lo tanto, me duela o no me duela, simplemente me voy porque es lo que necesito hacer. Si tienes un negocio y lamentablemente la cuenta no te da y tienes algún tipo de empleado que tengas lamentablemente que despedir, pues poniéndote la mano en el corazón, aquí los vas a despedir. ¿Por qué? Porque hay veces que hay que tomar decisiones un poco fuertes que no nos gustan tomar, pero que económicamente tienen que tomarse, porque entonces si el negocio le va mal, le va a ir mal a esa persona que lamentablemente vas a despedir y te va a ir mal a ti, ¿ok? Por no hacerlo te va a ir mal a ti. Entonces quizás en un futuro podrías volver a contratar a esa persona u otra persona si te mantienes a flote. Así que hay decisiones que tiene que tomar la reina de espadas y siempre lo va a estar haciendo con muchísima objetividad y con muchísima claridad mental. Libra, que es lo que te va a tocar hacer en los próximos días si no es que ya estás en esa situación. Y el colgado te va a estar indicando de que vas a estar viendo las cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo, desde otro punto de vista, que no lo vas a estar viendo igual a como lo estabas viendo hasta ahora. Es lo que te estaba diciendo, vas a tener muchísima claridad mental y vas a tener que tomar decisiones que quizás antes tú no considerabas tomar, o que quizás antes tú decías no, las personas son locas porque toman ese tipo de decisiones. Y aquí con la claridad mental que te va a estar llegando, tú vas a decir, espérate un momentico, las personas tomaban esas decisiones porque eran las que tenían que estar tomando. Así que aquí vas a ver las cosas desde otra perspectiva completamente diferente a como lo estás viendo ahora o a como lo estabas viendo antes. Vamos a ver qué acompaña, wow, al 10 de copas. Vamos a ver cuáles cartas me acompañan al 10 de copas. El Libra aquí teniendo un as de oro por acá al principio, que es un dinero que te llega, teniendo la claridad mental de esta reina de espadas, viendo las cosas desde otra perspectiva y teniendo que enfrentarte a personas. Definitivamente este 5 de copas es una inversión que van a estar haciendo. Una inversión que quizás existan personas a tu alrededor que no estén de acuerdo con que la hagas. Pueden ser tu familia, pueden ser tus compañeros de labor o las personas que trabajan contigo en tu negocio. Pero definitivamente es una inversión que vas a hacer porque vas a estar viendo las cosas desde otro ángulo. Muchas personas podrían estar viendo esto como una pérdida. Tú no lo vas a estar viendo como una pérdida. Tú vas a tener bien tu enfoque y vas a entender que esto no es una pérdida, que gastar parte de este capital, parte de este dinero que te llegó en algo que tú necesitas para el futuro, lo vas a estar tomando como una inversión. Y esa era la mano en el corazón que te ibas a tener que poner, donde las emociones ibas a tener que aguantártelas porque tenías que hacer una decisión lógica, una decisión que es dura, quizás es complicada, pero definitivamente van a tener que estar decidiendo y tomarla. Si decides tomarla, señores, recuerden que estas lecturas, ustedes al final son los que eligen. Esto es la energía que hay, pero las decisiones y las elecciones son suyas. Yo le estoy diciendo simplemente la línea temporal, si hacen lo que dicen las cartas, lo que está acá. Pero definitivamente ustedes son los que tienen la última palabra. Si tú aquí cedes y no haces, y haces lo que las otras personas quieren que tú hagas, o se te rinde simplemente, pues obviamente nada de esto va a pasar. Y la línea de tiempo, la línea temporal cambia completamente. Así que aquí al final la decisión es de ustedes. Pero definitivamente aquí podrían estar tomando muchos que sí sigan esta línea temporal, esta decisión de hacer esa inversión.
Si hacen esa inversión, pues el Rey de Copas me está confirmando o me está reasegurando lo que me estaba diciendo la Reina de Espadas. La Reina de Espadas tiene mucha agilidad mental, toma buenas decisiones, tiene claridad mental, controla las emociones, y en esa parte de control de emociones sí me lo está confirmando el Rey de Copas. Aquí puede haber un hombre, un padre, un hermano, un tío, un primo, un hijo, un amigo, que sea tu hombro para que llores, tu hombro para que te apoyes emocionalmente y enfrentes esta situación, o simplemente encarnando esta energía del Rey de Copas, donde la parte emocional se mantiene equilibrada. Se ve que es poco fácil que puedan mantenerla equilibrada, porque van a tener que tomar una decisión bastante dura, una decisión poco fácil, pero definitivamente si la toman, aquí van a estar pudiendo controlar sus emociones. ¿Cuáles son las emociones? Las emociones de una pérdida. Cuando uno tiene quizás que invertir, a veces las personas no lo ven como inversión, lo ven como pérdida, y ahí las emociones te juegan en contra. Pero el Rey de Copas me está indicando de que a pesar de que sea una inversión fuerte, tú vas a mantener esas emociones controladas, o alguien te va a estar ayudando a controlarlas. Si logras pasar todo esto a las pruebas, si logras definir bien las cosas que vas a hacer, vas a estar llegando a un 10 de copas. El 10 de copas me está indicando que aquí va a haber armonía, va a haber felicidad y va a haber celebraciones con tu familia cercana. Así que estas discusiones, estas broncas y esta contraposición termina definitivamente, que puede ser también lo que te tenga el camino trancado, el camino avanzando lento. Pero definitivamente aquí hay armonía, aquí hay felicidad, aquí hay celebraciones, logros con tu familia cercana. Puede ser con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, o incluso con algún tipo de amigos que a veces son más que familia, pero definitivamente todo esto termina en felicidad y en unidad familiar y en celebraciones. Vamos ahora a Libra con un mensaje de este oráculo, de este tarot del amor. Vamos para allá, vamos a ver si no tengo que tapar la carta. No tengo que tapar la carta. Con esta carta del 9 de bastos te están diciendo que necesitas un descanso, que tu cuerpo está necesitando descansar, que tu mente está buscando pues la tranquilidad y tu alma está anhelando la intimidad que derribe los muros. Este 9 de bastos te está recordando que si bien los límites pueden ser necesarios, no deberían estarse convirtiendo en barreras para el placer. Que te dejes ablandar en los brazos del deseo, que te rindas, pero que lo hagas en tus propios términos, dejando que la confianza y la pasión guíen el camino. Y vamos ahora a Libra con un mensaje de este oráculo de los animales para ustedes. Y ahí estuvo el mensaje de la parte del amor y de la pasión. Acá, wow, te sale el conocimiento interior, el ganso. Te están diciendo: eres un viajero valiente, tu alma conoce el camino. Confía en que alcanzarás tu destino. Los amigos leales siempre estarán contigo. No te preocupes, estás bendecido. Déjate volar. Y Libra, vamos con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado, podrían ser simplemente mensajes de tus ángeles, guías, maestros, ancestros o el creador que te los estén haciendo llegar, para que los busques en internet y sepas cuál es el mensaje personal y que más te resuene con ustedes. Así que tus 3 números de la suerte, Libra, son el 62, el 26 y el número 41. Así que 62, 26 y 41. Libra, aquí hay varias cartas que me encantan para la frase final, para que me la digas para manifestar lo mejor de esta lectura. Pero vamos a estar tomando esta del 10 de copas. Así que Libra, déjame en los comentarios la frase: yo siempre estoy feliz y en armonía con mi familia. Yo siempre estoy feliz y en armonía con mi familia. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima, Libra.